Esto es Chicago. Es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Tiene una red de transporte que te lleva a cualquier parte de la ciudad sin necesidad de un auto, un impresionante frente al lago y una escena gastronómica que siempre supera las expectativas. Es, por cualquier medida razonable, una ciudad de clase mundial. Y comparada con otras ciudades de clase mundial, especialmente las de Estados Unidos, es una verdadera ganga en cuanto a costo, porque cuando realmente haces los cálculos, la asequibilidad es bastante sorprendente. En 2026, la renta promedio en San Francisco es de $3,750. Nueva York es de $3,500. Los Ángeles es de $2,700. Washington D.C., $2,450. Y Chicago solo $2,000. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué Chicago es mucho más asequible en comparación con otras grandes ciudades de Estados Unidos? Bueno, hay un montón de razones para ser honesto. Y para entender eso, tenemos que regresar a 1950 cuando Chicago estaba en el punto máximo de su poder. En ese momento, Chicago era la segunda ciudad más grande del país, solo detrás de Nueva York, con una población de 3.6 millones de personas. Y había dos grandes razones para eso. La primera era la manufactura. Era la capital industrial del país. Los Union Stock Yards procesaban más ganado que cualquier otro lugar en la Tierra. Las acerías habían producido el 20% de todo el acero estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, y todavía seguían funcionando con fuerza. Y la manufactura representaba el 38% de todo el empleo en el área metropolitana en general. La segunda era que Chicago también era el centro indiscutible de la red ferroviaria estadounidense, que para ser justos, todavía lo es, pero aún más en aquel entonces. El hecho de que no se pudieran mover mercancías por este país sin pasar por Chicago, básicamente se traducía en montones de empleos. Pero luego sucedieron otras dos cosas, simultáneamente y alimentándose entre sí, que cambiarían para siempre lo que Chicago llegaría a ser. La primera fue el colapso industrial. Entre 1967 y 1982, Chicago perdió 250,000 empleos manufactureros, el 46% de toda su base industrial desapareció. Los Union Stock Yards cerraron en 1971 después de un siglo de operación. Siguieron las acerías, luego las fábricas. El uso de los ferrocarriles disminuyó. Todo empezó a colapsar. Entre los años 50 y principios de los 2000, la ciudad perdió aproximadamente el 75% de sus empleos industriales. A medida que estos trabajos desaparecían, la gente también se fue. Pero no solo eran los trabajadores los que se iban a otras ciudades, también eran las familias de clase media que se mudaban a los suburbios. Mira, la era de posguerra transformó las ciudades estadounidenses de una manera muy específica. La ley GI hizo que ser dueño de una casa en los suburbios fuera accesible para los veteranos que regresaban. La ley de autopistas interestatales de 1956 hizo que trasladarse diariamente desde esos suburbios a la ciudad fuera rápido y fácil. Y en Chicago, como en la mayoría de las ciudades estadounidenses, este proceso se sumó a décadas de redlining, que había negado sistemáticamente a las familias afroamericanas el acceso a los vecindarios suburbanos y concentrado la pobreza en el núcleo urbano. El resultado fue el éxodo blanco, un éxodo masivo de familias blancas de clase media de Chicago hacia los suburbios del condado de Cook y más allá. La ciudad pasó de tener 3.6 millones en 1950 a 2.7 millones en 2026, el punto más bajo desde 1920. Eso significa que casi 1 millón de residentes se fueron. Perdió su base impositiva, población, y en consecuencia, la demanda de vivienda. La ciudad fue construida para albergar a mucha más gente, así que hoy en día, todavía hay un gran inventario de viviendas antiguas como edificios de 2, 3 y 4 departamentos, bungalows y departamentos con patio interior que quedaron, que son un factor importante en su asequibilidad, incluso si Chicago está demoliendo activamente miles de ellos. Pero aquí está el asunto. Sin embargo, el área metropolitana de Chicago no se redujo. De hecho, creció de 5.2 millones a 9.5 millones en ese mismo periodo de tiempo. Así que todo ese crecimiento ocurrió en los suburbios, no en la ciudad, lo que significó que el mercado de vivienda de la ciudad, con todo su exceso de oferta, mantuvo los precios bajos, al menos relativamente. Pero claro, la disminución de la población no es la única razón para esto. También está el tema de la geografía. Chicago es una ciudad extremadamente plana, lo que significa que es fácil construir en ella, y con la excepción del lago Michigan al este, la ciudad puede expandirse fácilmente en cualquier otra dirección. A diferencia de ciudades como Manhattan, que es una isla, o San Francisco, que está en una península. Y aunque las leyes de zonificación de Chicago no son buenas de ninguna manera, en comparación con otras grandes ciudades, generalmente son más permisivas, lo cual ayuda. El clima es otro aspecto de esto. En Chicago hace muchísimo frío en invierno, como 30 grados Fahrenheit o menos, junto con nieve. Ten en cuenta que soy de Sudáfrica, pero vivo en Arizona, así que me da frío fácilmente. Pero los inviernos en Chicago siguen siendo notoriamente fríos. Es una de las principales razones por las que mucha gente no quiere mudarse ahí. Apenas ves el sol durante meses. Por último, está el hecho de dónde se encuentra Chicago, en el medio oeste.
lo cual es tanto un problema geográfico como un problema de percepción. Durante las últimas décadas, la migración en Estados Unidos ha tendido a ir en dos direcciones, hacia las costas y hacia el Sun Belt, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Boston y Seattle por un lado. Ciudades costeras con la sensación de estar en el centro de todo, y luego, por otro lado, varias ciudades en estados como Florida, Arizona y las Carolinas, lugares de clima cálido que atrajeron a trabajadores remotos, jubilados y a cualquiera que quisiera menores costos con más sol. Chicago no pertenece a ninguno de esos campos gravitacionales, es innegablemente del Medio Oeste, aislada, y no hay tantas ciudades para visitar a distancias cortas. Para muchos, eso es una desventaja a la hora de decidir dónde vivir. Hablando del problema de percepción, el crimen es otro asunto. Chicago tiene una reputación de violencia. Al Capone, O'Block, Chirac, pandillas. Ha sido un problema desde hace tiempo, y principios de los 90 fueron particularmente violentos, con casi 1000 asesinatos al año. Pero aquí está el asunto. El crimen en Chicago está extremadamente concentrado en áreas específicas, derivado del hecho de que Chicago es la ciudad más segregada de Estados Unidos debido a la práctica del redlining. Así que para la mayoría de los residentes, no es una característica definitoria de la vida diaria en la ciudad. De hecho, el crimen violento en Chicago ha seguido disminuyendo con los años, pero los medios te contarán una historia diferente. Un estudio de 2025 realizado por Public Library of Science encontró que los medios de comunicación se enfocan desproporcionadamente en homicidios y agresiones, lo que distorsiona la percepción pública respecto a los patrones reales de criminalidad. Y las cifras brutas de homicidios que hemos visto a lo largo de los años simplemente generan mejores titulares que las tasas, que muestran la realidad verdadera. Porque aunque Chicago tiene un número bruto de homicidios más alto que cualquier otra ciudad, cuando lo ves per cápita, ¿qué es lo que realmente importa? Solo está en el puesto 17, que sigue siendo malo, no me malinterpretes. Pero no es lo que parece. Esto ha llevado a que Chicago tenga una de las reputaciones más temidas de cualquier ciudad en Estados Unidos, y mientras la gente siga creyendo que Chicago es uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos, menos personas lo elegirán. Y que menos personas lo elijan significa precios más bajos. Luego están los factores económicos en esto, que sorprendentemente son muchos. Chicago no tiene una sola industria dominante de altos salarios como Nueva York, con las finanzas o San Francisco con la tecnología. Su economía en realidad es la más diversificada del país, lo cual es una fortaleza en muchos sentidos. Pero eso significa que no hay un grupo concentrado de personas que ganan 6 cifras pujando por viviendas, como sucede en los centros de tecnología y finanzas. Y aunque es un problema menor, no hay tantos inversionistas extranjeros comprando propiedades ahí como en ciudades como Miami, Nueva York o Los Ángeles, por ejemplo, como puedes ver aquí. Sin embargo, sí quiero reiterar aquí que no estoy diciendo que Chicago sea una ciudad barata, especialmente cuando la comparas con otras ciudades del Medio Oeste, donde es la más cara de la región. Pero cuando ves las principales ciudades de Estados Unidos en general, Boston, San Francisco, Seattle, Washington, D.C., definitivamente es más accesible y mucho más barata que las únicas dos ciudades más grandes del país, Nueva York y Los Ángeles. Y en 2020, que sé que ya fue hace bastante tiempo, fue calificada como la única ciudad global importante subvaluada en el índice de burbuja inmobiliaria global de UBS. Sin embargo, tengo que decir que parte de eso se debe a los costos ocultos en Chicago, de los que la gente que vive fuera no está al tanto. Illinois tiene la tasa de impuesto predial residencial más alta del país, y el condado de Cook está justo en el centro de eso. Aunque no puedo darte una tasa exacta porque depende de muchos factores, desde el vecindario en el que estés hasta el tipo de propiedad, normalmente está entre 1.8 y 2%, lo que significa que una casa de $400,000 puede hacer que pagues $8,000 al año en impuestos. Además, ha seguido aumentando. Los impuestos prediales en el condado de Cook han crecido un 78% desde 2007, mientras que el valor promedio de las casas en los suburbios solo aumentó un 7.3%. Y en noviembre de 2025, la factura mediana del impuesto predial residencial en Chicago aumentó un 16.7%, el mayor incremento porcentual en más de 30 años. Ahora, la razón por la que digo esto es porque, aunque las casas son baratas, es porque los vendedores están tomando en cuenta estos costos. Así que sí, puede que la consigas a un costo mucho más bajo que en otros lugares, pero tienes que pagar estos impuestos prediales tan altos de por vida que siguen aumentando. Así que eso distorsiona el precio real. Entonces, ¿qué está impulsando este aumento tan loco? Bueno, esto se debe en gran parte al sistema de pensiones gravemente subfinanciado de Illinois, que es el peor de todo el país, con pasivos no financiados que equivalen aproximadamente al 20% del PIB del estado. Chicago tiene 7 de las 10 pensiones municipales peor financiadas del país, lo que ha creado una crisis de pensiones que consume casi el 40% del presupuesto operativo de la ciudad. Para ponerlo en contexto, Nueva York gasta el 17% y Los Ángeles el 11% en eso, y está conectado con los precios de la vivienda de una manera muy directa, ya que toda esa deuda tiene que pagarse de alguna forma. Y en Illinois, aproximadamente el 80% o más del impuesto predial
se destina a financiar el sistema de pensiones. Por eso son tan altos. Así que si eres un desarrollador inmobiliario o comprador pensando a largo plazo, estas incertidumbres mantienen los precios más bajos de lo que serían de otra manera. Ahora, todo lo que he mencionado explica por qué Chicago es tan asequible para ser una ciudad importante de Estados Unidos. Pero eso no es lo más notable. Lo realmente notable es lo que obtienes a cambio. La infraestructura de una ciudad de clase mundial a un precio muy reducido. Hay arquitectura que define el horizonte estadounidense. Después de todo, Chicago literalmente inventó el rascacielos, una escena gastronómica diversa, la Magnificent Mile, museos de clase mundial, un malecón de 18 millas y deportes profesionales en todas las ligas principales. Se puede recorrer a pie. Es densa y genuinamente urbana, de una manera que la mayoría de las ciudades estadounidenses solo fingen ser. Por supuesto, también tengo que mencionar a la Chicago Transit Authority, que opera el sistema de tren elevado L y los servicios de autobuses de la CTA. En 2025 superó a Los Ángeles para convertirse en la segunda agencia de transporte más grande de Estados Unidos. Con 338 millones de viajes, el tren elevado de Chicago es el tercer sistema de transporte más concurrido de Estados Unidos, además de ser el cuarto más largo, con 103 millas de vías. Hay 8 líneas y 146 estaciones. Ofrece servicio las 24 horas en las líneas roja y azul, lo que hace que Chicago sea una de solo 3 ciudades en el mundo, junto con Nueva York y Copenhague, que tienen servicio de tren las 24 horas del día. Puedes obtener viajes ilimitados en el sistema CTA por solo $75 al mes. La gente está empezando a darse cuenta de la ganga que realmente es Chicago. En 2024, la ciudad en realidad revirtió su disminución de población por primera vez en casi una década, sumando más de 22,000 residentes, el séptimo mayor aumento de cualquier ciudad de Estados Unidos ese año. Al mismo tiempo, hay otra señal detrás de eso. La migración interna de salida está disminuyendo. En 2022, Chicago perdió 122,000 residentes hacia otras partes del país. Para 2025, ese número había bajado a 34,000. Las personas que crecieron ahí están empezando a darse cuenta de que realmente es una ganga, especialmente al ver que otras ciudades importantes similares se están volviendo cada vez más inasequibles. Si Chicago mantiene este crecimiento depende de si la crisis fiscal se logra manejar o si se acelera. Depende de si las zonas sur y oeste reciben inversiones reales o si siguen siendo ignorados. Pero al menos hasta hoy, el descuento es real, la ciudad es real, y la oportunidad para esto puede que no permanezca abierta para siempre. Gracias por ver, y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.